La noche del 10 de noviembre de 2021 comenzó como cualquier otra noche en la Ciudad de México. Las calles de la colonia Roma seguían su ritmo habitual. Los semáforos parpadeaban en la oscuridad. Algún auto pasaba deprisa. El mundo seguía girando, indiferente, como siempre hace. Dentro de su casa, Carmen Salinas había hecho algo que hacía todas las noches desde hace décadas. Encendió el televisor para ver su propia telenovela. Mi fortuna es amarte. Esa misma tarde había publicado en Instagram, con la alegría desbordante que la caracterizaba, una invitación a sus seguidores para que la sintonizaran. No saben la felicidad que siento tener estos nietos tan hermosos en la telenovela. Había escrito, con esa vitalidad que hacía imposible imaginar que algo pudiera fallar. Vio el capítulo. Cenó. Se fue a bañar. Y entonces, en ese cuarto de baño de su casa, en ese silencio doméstico que nada tiene de dramático, ocurrió lo que nadie vio venir. Se desvaneció. Cuando su familia la encontró minutos después, el cuerpo de Carmen Salinas ya no respondía de la manera en que había respondido durante 82 años. Un derrame cerebral, fulminante y devastador, había golpeado el tallo del cerebro con una violencia que los médicos describieron como irreversible. La llevaron de urgencia al hospital. La conectaron a respiración asistida. Y el diagnóstico que llegó en las horas siguientes fue el más cruel que una familia puede escuchar: daños cerebrales irreversibles. Coma natural, sin retorno posible. La mujer que había llenado teatros durante décadas. La actriz que había aparecido en 115 películas, 70 obras de teatro y 23 telenovelas. La cómplice de Denzel Washington en Hollywood. La diputada que no quería ser diputada. La productora que convirtió a Aventurera en una leyenda. La madre que sobrevivió lo insuperable. Yacía inmóvil en una cama de hospital, mientras México entero contenía el aliento. 29 días después, el 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas Lozano murió. Pero la historia de esta mujer extraordinaria y profundamente humana no comenzó ni terminó en ese hospital. Comenzó mucho antes, en una ciudad norteña donde el polvo y los sueños se mezclan con la misma facilidad. Y todavía hoy, años después de su muerte, sigue generando preguntas que nadie ha podido responder completamente. Quédate, porque esta es una historia que merece ser contada sin atajos. Torreón, Coahuila, una ciudad de frontera entre el desierto y la ambición, donde calor aplana el aire en verano y los sueños de grandeza conviven con la pobreza sin pedirse permiso. Aquí nació Carmen Salinas Lozano el 5 de octubre de 1939, y desde el primer momento, su vida fue una acumulación de heridas que ella aprendería, con el tiempo, a convertir en combustible. Su padre, Jorge Pérez Tejada Salinas, era un hombre que vivía una doble vida con una facilidad pasmosa. La madre de Carmen descubrió un día que su marido la engañaba con otra mujer y que además tenía un hijo con ella. Decidió divorciarse. Inició los trámites. Y entonces recibió el golpe que nadie esperaba. Descubrió que en realidad nunca habían estado casados legalmente, que el hombre con quien creía compartir su vida había construido toda su relación sobre una mentira, y que no era la única. Había engañado de la misma manera a varias mujeres al mismo tiempo. La madre de Carmen jamás volvió a casarse. Esa imagen, la de una mujer traicionada que levantó su cabeza y siguió adelante sola, quedó grabada en Carmen desde niña como una lección que no necesitó palabras para transmitirse. La vida puede romperte, pero el quebrarse no es una opción. Carmen creció rodeada de alrededor de 8 hermanos y varios hermanastros por el lado de su padre. Una familia numerosa, ruidosa, con todas las tensiones que las circunstancias imponían. Pero dentro de ese caos doméstico había algo que brillaba con una luz particular: el talento. Desde los 10 años, Carmen cantaba, hacía imitaciones, copiaba las voces de las grandes cantantes de la época con una precisión que dejaba a la gente sin palabras. Y había una hermana, Josefina, que cantaba en una estación de radio local, y cuya presencia encendió a la pequeña Carmen una llama que ya nunca se apagaría. Dar un like al video si estás conociendo por primera vez esta parte de la historia. Apoyas enormemente al canal y ayudas a que más personas conozcan la verdad detrás de estos grandes personajes. El mundo del espectáculo no llegó a Carmen por herencia, ni por contactos, ni por dinero. Llegó por accidente, por casualidad, por uno de esos giros del destino que solo tienen sentido cuando los miras en retrospectiva. En 1953, cuando Carmen tenía apenas 20 años, el productor Carlos Amador visitó Torreón y la vio. No se sabe exactamente cómo fue el encuentro,
pero el resultado fue inmediato. Amador reconoció algo en esa joven de ojos vivos y voz versátil que merecía una oportunidad más grande que las calles de una ciudad norteña. Ese mismo año, Carmen Salinas debutó en el cine ópera. El norte quedó atrás. La Ciudad de México abría sus puertas. Y la historia de una de las figuras más singulares del espectáculo mexicano comenzaba a escribirse. Los primeros años en la capital fueron años de aprender las reglas de un juego que nadie te enseña. El mundo del espectáculo mexicano en los años 50 era un territorio de lealtades frágiles, de jerarquías rígidas, de hombres que decidían quién subía y quién se quedaba abajo. Una mujer joven, venida del norte, sin apellido famoso y sin más herramienta que su talento descomunal, tenía que ganarse cada centímetro de espacio con una ferocidad constante. Carmen lo hizo, sin pausas, sin pedir permiso. En 1954 apareció en sus primeros trabajos teatrales. Luego llegó su debut televisivo en 1964, bajo la dirección del legendario Ernesto Alonso, uno de los nombres más respetados de la industria. Participó en programas como La Vecindad, La Frontera y El Chofer. El público empezaba a ver algo en ella que no tenía nombre pero que era imposible ignorar. Una presencia escénica que llenaba el espacio sin esfuerzo, una capacidad de hacer reír y de hacer sentir que pocas personas logran combinar. Pero fue en el cine de los años 60 y 70 donde Carmen Salinas construyó una de sus identidades más reconocibles y también más controversiales: el cine de ficheras. Un género que en México tuvo décadas de popularidad masiva y que hoy genera debates sobre sus límites y sobre lo que representaba para las mujeres que lo protagonizaban. Películas como Bellas de la Noche, con sus tramas pícaras y sus personajes excesivos, le dieron a Carmen un personaje que se convirtió en leyenda: la corcholata. Anápudú, una máscara cómica. Un personaje que el público amó con esa mezcla de ternura y carcajada que solo los grandes cómicos consiguen generar. La corcholata no era Carmen Salinas. Pero Carmen Salinas la usó para construir algo que ningún personaje más serio le habría dado: la entrada directa al corazón del público popular mexicano. En aquellos sets llenos de humo y risa forzada, entre camarines improvisados y presupuestos mínimos, Carmen aprendió una verdad que definiría toda su carrera: el público no miente. Puede ser que la crítica te ignore, puede ser que la industria no te tome en serio, pero si el público te quiere, tienes un poder que ningún contrato puede comprarte. En medio de ese ascenso, Carmen Salinas construyó también la otra dimensión de su vida, la personal. Y esa dimensión estuvo marcada desde el principio por una acumulación de dolor que quitaba el aliento. El 5 de enero de 1956 contrajo matrimonio con el pianista Pedro Plasencia Ramírez, un músico con talento genuino que años después trabajaría durante más de 2 décadas junto a Juan Gabriel. Una pareja construida sobre el amor y sobre el arte, dos de las fuerzas más poderosas y más frágiles que pueden unir a dos personas. Pero el camino hacia la maternidad fue una travesía llena de oscuridad. Carmen sufrió aborto tras aborto, una pérdida, y luego otra, y luego otra. Vivió el horror de ver nacer a un hijo prematuro, a los 7 meses de gestación, y verlo morir antes de que el mundo tuviera tiempo de conocerlo. Era una tragedia mi vida, diría años después, con esa honestidad brutal que la caracterizaba. Vi morir a uno de ellos, se me murió en mis manos. 5 hijos que no llegaron. 5 lutos que una madre lleva en el cuerpo de una manera que ninguna otra pérdida puede imitar. Y entonces, después de toda esa oscuridad, llegó la luz. Pedro Plasencia Salinas, su primogénito, el niño que ella llamaba Pedrito con una ternura que nadie que la escuchara podía confundir con nada más. Nacido con el talento de su padre para la música, descubierto por su propia madre cuando tenía apenas 5 años y la escuchó tocar la canción Jornada Sentimental con una naturalidad que heló la sangre de asombro. Carmen lo inscribió inmediatamente en la Escuela Libre de Música Juan León Mariscal. Luego vino María Eugenia, su hija, y el matrimonio, que había sobrevivido años de alegrías y tormentas, terminó en divorcio en 1979 después de 23 años juntos. Carmen quedó sola, otra vez, como su madre antes que ella. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Esta historia apenas está comenzando a revelar sus capas más profundas, y no querrás perderte lo que viene. El ascenso de Carmen Salinas a los escalones más altos del espectáculo mexicano ocurrió en paralelo con una vida personal que acumulaba cicatrices invisibles. En televisión, su trabajo en las telenovelas de Televisa la colocó en el centro del universo mediático más poderoso del país. Participó en producciones que se volvieron culturales, como María Mercedes y María la del Barrio, junto a Thalía,
y fue parte de ese ecosistema televisivo que definía los sueños colectivos de millones de hogares mexicanos. Su capacidad de adaptación era extraordinaria. Podía ser la antagonista despiadada o la cómplice entrañable. Podía hacer llorar o hacer reír en el mismo capítulo. Era, en el sentido más amplio de la palabra, una actriz total. Pero fue una decisión que tomó en 1997, después de la tragedia más grande de su vida, la que definiría su legado de manera más profunda. Porque antes de hablar de Aventurera, hay que hablar de lo que ocurrió en 1994. Hay que hablar de Pedrito. El 19 de abril de 1994, Pedro Plasencia Salinas murió. Tenía 37 años. El cáncer de pulmón había sido diagnosticado apenas 7 meses antes. Una enfermedad que, según los médicos que lo trataron, también había cobrado la vida de su padre y sus abuelos, como si la familia cargara con una maldición hereditaria grabada en el ADN. Los síntomas habían comenzado con dolores que parecían menores, agruras, tos persistente, molestias en el cuello y la espalda. Después vinieron las quimioterapias, con toda la violencia que ese tratamiento impone sobre un cuerpo que ya lucha por mantenerse en pie. Y en sus últimos días, según lo que Carmen llegó a confesar públicamente con una valentía que resultaba casi insoportable, Pedro había llegado a pensar en el suicidio. El dolor se había vuelto tan grande que ya no quería seguir viviendo. Carmen estuvo ahí, hasta el final, y cuando Pedrito se fue, algo en ella también se apagó. Se alejó de los escenarios, se alejó de las cámaras. La mujer que había pasado su vida entera bajo los reflectores necesitó tiempo para procesar un tipo de oscuridad para la que ningún escenario puede prepararte. La muerte de su hijo le dejó una hipertensión severa que la acompañaría el resto de su vida. Le dejó también una imposibilidad. Ya no podía cantar ni hacer imitaciones sin que la tristeza la aplastara. La voz, su instrumento más antiguo, quedó asociada para siempre con esa pérdida. Aquella noche, cuando visitaba la tumba de Pedrito en los aniversarios de su muerte, Carmen Salinas ofrecía misas y lloraba con una intensidad que los que la acompañaban describían como un dolor sin fondo. No era el llanto de una actriz. Era el llanto de una madre que había sobrevivido a lo que ninguna madre debería sobrevivir. Y sin embargo, volvió. El regreso de Carmen Salinas fue uno de los regresos más poderosos en la historia del espectáculo mexicano. En 1997, 3 años después de la muerte de su hijo, presentó por primera vez la obra de teatro Aventurera, una producción basada en el clásico del cine mexicano de los años 40, con la cubana Ninón Sevilla, que narraba la historia de Elena Tejero, una mujer que cae en las garras del mundo de los cabarets y que busca redimirse a través de la venganza y el amor. El paralelo entre la historia de Elena y la propia historia de Carmen, una mujer que había caído y se había levantado, que había perdido todo y había encontrado la manera de seguir, no era accidental, era, en cierta medida, un espejo. Aventurera se convirtió en un fenómeno. Una producción que duró años en cartelera, que pasó por manos de actrices tan distintas como Edith González, la primera en el papel, aunque no era la primera elección de Carmen, que quería a Itatí Cantoral, pero Televisa se la negó para otra producción, y que se mantuvo como un evento cultural en el México de finales del siglo XX. Carmen Salinas no solo era actriz, era productora, era empresaria. Era la fuerza motriz detrás de una maquinaria teatral que funcionaba con la misma eficiencia que cualquier gran empresa, pero que tenía en su centro una pasión que ningún balance contable puede explicar. Y ahí, en los bastidores de esa producción que ella construyó con sus propias manos, empezaron también algunos de los conflictos más ruidosos de su vida pública. Con el productor Omar Suárez hubo roces documentados. Con el cantante Benny Ibarra las diferencias llegaron a los medios con una intensidad que pocos esperaban. La actriz tenía criterios muy claros sobre cómo debían hacerse las cosas, y no tenía ningún problema en expresarlos con la misma contundencia con que expresaba todo lo demás en su vida. Carmen Salinas no era una mujer de medias tintas. Nunca lo fue. El mundo del espectáculo mexicano tiene una característica que lo distingue de muchas otras industrias. Los conflictos no se resuelven en privado. Se resuelven en televisión, en revistas, en programas de radio, ante millones de testigos que se convierten en jurado y en juez al mismo tiempo. Y Carmen Salinas, con su lengua afilada y su total ausencia de filtros, fue protagonista de más de un enfrentamiento que quedó grabado en la memoria colectiva. El caso de Andrés García merece un capítulo propio. Entre ambos había una historia de roces que databa de años. Carmen no ocultaba su opinión sobre el actor. Decía que no tenía talento, y lo decía con esa claridad descarnada que en ella era marca registrada. García respondió,
y los intercambios entre ambos llegaron en septiembre de 2002 a un punto de ebullición que encendió los estudios de televisión con una intensidad pocas veces vista. Durante una emisión del programa de espectáculos La Oreja, García lanzó duras críticas contra Carmen. Sus palabras fueron demoledoras. Llegó a afirmar que Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo, una acusación que en el contexto de una sociedad profundamente católica tenía un peso simbólico particular. La hija de Carmen, María Eugenia Plasencia, salió inmediatamente a defender a su madre, asegurando que ella estaba con Dios y los santos. El incidente pasó. La controversia se diluyó, pero la semilla de una duda quedó plantada, dormida, esperando el momento en que alguien la regara. Ese momento llegaría décadas después, en una forma que nadie en 2002 podría haber anticipado. Hubo también la tensión con el cantante Pablo Ruiz, quien acusó a Carmen de homofobia por comentarios que hizo sobre miembros de la comunidad LGBTQI. Carmen era una mujer de su generación, formada en un México de los años 40 y 50, con todos los prejuicios y las limitaciones que ese contexto imponía. Sus palabras en ciertos momentos reflejaban esos prejuicios de manera que el México contemporáneo ya no estaba dispuesto a aceptar sin cuestionarlos. Y así, entre admiración y controversia, entre aplausos y polémicas, Carmen Salinas construyó una de las carreras más largas y más complejas de la historia del espectáculo mexicano. Déjanos en los comentarios cuál crees que fue el momento más polémico de Carmen Salinas. ¿El enfrentamiento con Andrés García? ¿Las acusaciones que surgieron después de su muerte? ¿O hay algo más que crees que no se ha contado suficientemente? En 2015, con 77 años de edad, una edad en que la mayoría de las personas piensa en el descanso, Carmen Salinas tomó una decisión que nadie esperaba. O más precisamente, le tomaron una decisión. Me metieron en esto. En serio, yo no quería, declaró ante los medios con esa honestidad que era su sello personal. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la colocó en su lista para diputaciones plurinominales. Y así, sin haberlo buscado con especial entusiasmo, Carmen Salinas se convirtió en diputada federal, integrante de la Alcidos Legislatura del Congreso de la Unión. La imagen era difícil de procesar para muchos. La corcholata, la actriz de películas de ficheras, la productora de Aventurera, sentada en el hemiciclo del Congreso junto a abogados y economistas y políticos de carrera. Pero Carmen Salinas nunca fue lo que parecía desde afuera. Su paso por la política fue honesto en el sentido más literal. No pretendió ser lo que no era. No adoptó el lenguaje técnico ni la gravedad artificial que muchos políticos exhiben como disfraz de seriedad. Siguió siendo ella misma, con toda su irreverencia y toda su capacidad de decir verdades incómodas en los momentos más inesperados. Desde las tablas y desde los micrófonos, incluso siendo ya una figura de la política formal, criticó sin miramientos a las figuras de poder cuando lo consideró necesario. Su obra Y que nos congele la pandemia, como anillo al dedo, incluyó críticas directas al entonces candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, a quien señaló por haber sido captado en un video en circunstancias comprometedoras. La mano pachona. Nosotros seremos corruptos, pero no tentones, dijo, con esa mezcla de humor y denuncia que solo ella podía ejecutar sin que le temblara la voz. Política y arte, para Carmen Salinas, nunca estuvieron separados. Los dos eran territorios donde el poder se disputa y donde la honestidad resulta peligrosa. Los últimos años de Carmen Salinas fueron una demostración de terquedad vital que resultaba conmovedora. A los 80 años seguía trabajando, seguía tomando proyectos, seguía apareciendo ante las cámaras con esa energía que hacía dudar sobre si el tiempo tenía algún efecto real sobre ella. En 2021, el año de su muerte, participó en Mi fortuna es amarte, la telenovela de Televisa producida por Juan Osorio, uno de los productores más importantes con quien colaboró durante décadas. Fue uno de sus últimos proyectos, y ella lo vivió con la misma emoción de quien debuta, no de quien cierra un ciclo. Esa noche del 10 de noviembre, cuando invitó a sus seguidores a ver la telenovela desde Instagram, no había en sus palabras ningún presagio. Solo había alegría. La alegría genuina de una mujer que seguía haciendo lo que amaba a los 82 años. Horas después, el silencio. Los 29 días de coma que siguieron fueron un calvario público y privado al mismo tiempo. Su familia se turnaba para estar presente. Su nieta salía ante las cámaras para dar partes médicos con una entereza que partía el corazón. Los médicos no daban esperanza. Los órganos funcionaban. Sí, pero el cerebro había sufrido daños que ninguna intervención podía revertir. El productor Juan Osorio escribió en Twitter:
Esta noche será recordada con una gran tristeza. Carmelita Salinas ya está con Dios. Era el 9 de diciembre de 2021. México perdía a una de sus figuras más irrepetibles. Y la industria del espectáculo perdía a una mujer que, en más de 60 años de carrera, había demostrado que la longevidad no es cuestión de suerte sino de terquedad, de amor genuino por lo que se hace, y de una resistencia al dolor que desafía cualquier explicación racional. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Español de la Ciudad de México, un lugar que ella misma había pedido, según quienes la conocían, para estar cerca de Pedrito, para estar, en la eternidad, lo más cerca posible del hijo que no pudo quedarse. Pero la historia de Carmen Salinas no terminó con su muerte. Y aquí es donde la narrativa toma un giro que obliga a detenerse, a respirar y a pensar con cuidado. 4 años después de su fallecimiento, en febrero de 2026, el nombre de Carmen Salinas volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales. Esta vez, no por su legado artístico. Un episodio del podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, presentó el testimonio de un hombre identificado como Beto, un interno que purgaba una condena de 72 años por el secuestro de familiares de un delegado capitalino. Un hombre cuya historia de vida incluía abandono desde los 15 días de nacido, abusos desde los 5 años, vida en las alcantarillas de la Ciudad de México desde los 6. Durante la entrevista, Beto realizó afirmaciones que encendieron las redes sociales con una velocidad que ningún algoritmo podía haber anticipado. Afirmó haber realizado trabajos sucios para personas del gobierno y la farándula, y mencionó directamente el nombre de Carmen Salinas, acusándola de ser parte de un culto oscuro, de sacrificios, de prácticas que contradecían de manera radical su imagen pública de mujer profundamente católica y devota. Las acusaciones no incluían documentación. No había pruebas materiales. No había investigación judicial vinculada. Las autoridades no se involucraron en el asunto. Solo había las palabras de un hombre privado de su libertad, transmitidas a través de un podcast que en cuestión de días alcanzó millones de reproducciones. Las redes sociales hicieron el resto. Los usuarios comenzaron a reinterpretar imágenes del pasado de Carmen Salinas, a buscar en videos viejos señales de algo oscuro, a construir una narrativa conspirativa que se alimentaba a sí misma con la velocidad característica del mundo digital. La familia de Carmen respondió con una contundencia que no dejaba espacio a la ambigüedad. María Eugenia Plasencia, su hija, expresó su molestia y su tristeza. Señaló que las acusaciones carecían de base, que representaban una bajeza hacia alguien que ya no podía defenderse. Que Carmen Salinas era descrita por todos quienes la conocieron como una mujer profundamente religiosa, dedicada a la caridad, imposible de conciliar con el retrato que el interno había pintado. Incluso Saskia Niño de Rivera, la conductora del podcast, tuvo que salir a aclarar. No busco perjudicar a nadie. ¿Qué hay de verdad en todo esto? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que está documentado, que las acusaciones no tienen sustento verificable, que no existe investigación judicial, que quienes la conocieron la describen de manera radicalmente opuesta a lo que el interno afirmó, y que el episodio revela algo perturbador sobre la naturaleza de la información en la era digital. Basta con que alguien diga algo, sin prueba alguna, para que la acusación circule por millones de pantallas y quede adherida para siempre al nombre de una persona que ya no puede responder. Carmen Salinas no puede defenderse. Y esa impotencia, ese silencio definitivo que la muerte impone, es quizás el elemento más oscuro de esta historia reciente. ¿Crees tú que las acusaciones sin pruebas contra personas fallecidas deben tener los mismos límites éticos que las que se hacen contra personas vivas? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Es un debate que va mucho más allá de Carmen Salinas. ¿Qué es lo que realmente permanece de Carmen Salinas? Permanece la carrera más larga y más diversa que probablemente haya construido una sola mujer en la historia del entretenimiento mexicano. 115 películas, 70 obras de teatro, 20 telenovelas, 9 series de televisión, más de 60 años frente a cámaras y sobre escenarios, desde el cine de ficheras hasta Hollywood, desde el teatro popular hasta el Congreso de la Unión. Permanece aventurera, ese proyecto que nació del dolor de perder a un hijo y que se convirtió en uno de los espectáculos más longevos del teatro mexicano contemporáneo. Permanece la imagen de una mujer que llegó a la Ciudad de México desde Torreón, con solo su voz y su descaro y su talento sin refinar, y que construyó con sus propias manos un lugar en la historia que nadie le regaló ni le reconoció fácilmente. Permanece también la madre, la que sufrió 5 pérdidas antes de poder ser madre de los hijos que sobrevivieron.
la que sostuvo la mano de Pedrito en sus últimos días, la que, según quienes la acompañaban en sus visitas al cementerio, lloraba de una manera que hacía imposible no sentir el peso de un amor que la muerte no había podido borrar. Y permanece la paradoja de una mujer que en vida fue tan ruidosa, tan presente, tan absolutamente imposible de ignorar, y que en su muerte ha generado un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Preguntas sobre lo que fue, sobre lo que dicen que fue, sobre la distancia que siempre existe entre la imagen pública y la vida privada de las personas que viven su existencia bajo los reflectores. Hay una última imagen que quiero que te lleves de este video. Es la imagen de una niña de 10 años en Torreón, imitando voces de cantantes que escuchaba en la radio, sin saber que esa habilidad la llevaría un día a estar sentada en el Congreso de la Unión, a producir una de las obras de teatro más exitosas del país, a aparecer junto a Denzel Washington en una película de Hollywood, a ser llorada por millones de personas en una noche de diciembre. Una niña que creció viendo a su madre levantarse de la traición de un hombre que nunca fue honesto con ella, que aprendió desde pequeña que el mundo no te da lo que mereces, te da lo que luchas por conseguir, que perdió 5 hijos antes de poder abrazar a los que se quedaron, que enterró a Pedrito cuando tenía 37 años, y que convirtió ese dolor insoportable en el combustible para la creación más audaz de su vida. Carmen Salinas no fue perfecta. Tuvo enfrentamientos que dejaron heridas. Dijo cosas que el tiempo juzgaría con dureza. Tomó decisiones que no todos comprenderían ni aprobarían. Era humana de una manera que sus personajes de ficción nunca pudieron capturar del todo. Pero también fue, en los momentos que más importan, una mujer que no se rindió, que volvió después de cada golpe, que trabajó hasta los 82 años con la misma hambre de quien empieza, que subió al escenario incluso cuando el cuerpo y el alma pedían descanso, porque para ella el escenario no era trabajo, era la razón más profunda de su existencia. Aquella noche de noviembre de 2021, después de ver su propia telenovela y cenar tranquila en su casa, Carmen Salinas cayó en un silencio del que nunca regresó. Y uno se pregunta, inevitablemente, si en algún momento de esa última noche, antes de que todo se apagara, pensó en Pedrito. Si en ese espacio que existe entre la conciencia y el sueño, le dijo que ya iba, que ya había terminado lo que tenía que terminar, que ya podía descansar. La corcholata, la primera actriz, la diputada que no quería hacerlo, la madre que lo dio todo, la mujer que el escándalo no pudo destruir pero que la muerte sí se llevó, como se lleva a todos, sin excepciones ni privilegios. ¿Qué queda de una persona cuando la persona ya no está? Queda lo que hizo. Y lo que hizo Carmen Salinas pesa tanto que ninguna acusación sin prueba, ningún rumor nocturno, ningún podcast viral puede borrarlo. Aunque también queda la pregunta que el tiempo deja sobre todo legado complicado. ¿La conocemos realmente? ¿Conocemos a alguien realmente? Esa pregunta no tiene respuesta. Y en esa imposibilidad de responderla, en ese misterio que persiste más allá de la muerte, está quizás la única forma de inmortalidad que existe. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia no es sencilla ni cómoda, y el hecho de que la hayas acompañado hasta el final dice algo sobre tu curiosidad y tu disposición a ver más allá de los titulares. Dale like si este video te hizo pensar. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque cada reacción es una señal para el algoritmo de que esta clase de contenidos merece ser visto por más personas. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque aquí seguimos contando las historias que merecen ser contadas con el tiempo y el respeto que se merecen. Y deja en los comentarios lo que sientes después de escuchar esta historia. ¿Qué recuerdas tú de Carmen Salinas? ¿Qué imagen tienes de ella que este video cambió o confirmó? Porque las historias no terminan cuando los protagonistas se van. Terminan cuando nadie las cuenta. Y esta, por ahora, sigue viva.